La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Somos parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Somos parte de la U. Bienvenidos a Somos Parte de la U. Yo soy Carla Gamboa y estoy muy feliz de acompañarlos el día de hoy. Yo soy Raquel Garro y estoy encantada. En este programa vamos a hablar de un tema muy importante, el poder del lenguaje. Las palabras que usamos influyen en cómo vemos a las personas con discapacidad cognitiva y en cómo ellas se ven a sí mismas. Para conversar nos acompañan Maureen Fernández Arrieta, vicepresidenta de ACIDAUN, Costa Rica, una organización que promueve la autodeterminación de las personas con síndrome de Down y sus familias. Bienvenida, Maureen. ¿Cómo está? Hola, muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy bien. Gracias por la invitación, Carla, Raquel. De verdad que un honor estar compartiendo hoy con ustedes aquí en esta mañana tan bonita. ¿Por qué es importante hablar del lenguaje inclusivo cuando nos referimos a las personas con discapacidad? Bueno, Carla, antes de hablar un poquitito del lenguaje inclusivo, vamos a hablar un poquitito de lo que es o la importancia que tiene el lenguaje, porque para comunicarnos en la sociedad necesitamos justamente poder hablar. Ahorita como estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Acá, intercambiando preguntas, respuestas. Entonces, comunicarnos siempre va a ser muy importante. Aún las personas que no pueden oralizar, no pueden hablar, lo hacen, por ejemplo, por medio de señas, por ejemplo, las personas sordas, ¿verdad? Entonces, el lenguaje es sumamente importante. Y después, el lenguaje tiene mucho poder. Las palabras que decimos, las palabras que utilizamos, cambian muchísimo cómo pensamos y cómo tratamos a las demás personas. Entonces, el lenguaje siempre tiene una intención. Y si lo utilizamos, por ejemplo, de manera positiva, eso nos va a ayudar muchísimo, ¿verdad? Y nos ayuda mucho también para comunicarnos con una persona, ¿verdad? En este caso, el lenguaje inclusivo va a promover el respeto en las personas, cualquiera que sea, tengan o no tengan discapacidad, ¿verdad? Siempre vamos a utilizarlo de manera respetuosa y con eso también vamos a respetar la dignidad de la persona, ¿verdad? Entonces, no solamente para personas con discapacidad, sino para cualquier persona con la que estemos hablando. ¿Qué expresiones deberíamos evitar y que refuerzan estereotipos? Bueno, fíjate que los estereotipos, ¿verdad? Son esas cosas que a veces creemos, como los mitos, que nos dicen una situación, pero la realidad es otra. No son ciertos, ¿verdad? Y los estereotipos es a veces lo que nos inculcan en la casa o la misma sociedad, ¿verdad? Pero que nosotros también podemos ir cambiando. Hace mucho tiempo, digamos en lo que es toda la sociedad de Costa Rica, se trabaja con diferentes paradigmas que son como modelos que hemos seguido. Entonces, al principio se hablaba, digamos, de un modelo tradicional. En este modelo se pensaba que las personas con discapacidad estaban enfermas,
eran pobrecitas, o a uno cuando tenía un hijo con discapacidad, a la mamá le decían, ay, pobrecita usted, tuvo un hijo con discapacidad, ¿verdad? Muchas veces esas personas eran como desechadas de la sociedad porque pensaban que no servían, o algunas veces también se llevaban a instituciones. Entonces no estaban en la casa de cada uno, sino que se llevaban a instituciones. Y ahí se dejaban, en las instituciones. Entonces, desde ahí se empieza a usar un lenguaje que es digamos, se refieren como inválidos, o sea, quiere decir que la persona no tiene valía, o le dicen discapacitado, entonces no tiene, ¿verdad?, capacidad. Entonces, todas estas palabras lo que hacen es estar, digamos, en contra de la dignidad de la persona. Y de alguna forma, por supuesto, no respetar, ¿verdad?, los derechos que también tienen las personas que tienen discapacidad. Después de este modelo tradicional, pasamos a otro modelo que es el médico rehabilitador. Entonces, en piensan que las personas con discapacidad son personas que tienen una enfermedad, como si el síndrome de Down se fuera a quitar, ¿verdad? Pero hay que hacer aquí una salvedad. La persona que está, digamos, enferma, si se toma un medicamento, ya se le cura la enfermedad. O puede ser que su enfermedad pueda convivir con ella. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es tratar la enfermedad. Por ejemplo, cuando una persona tiene azúcar en la sangre. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Bueno, tener una buena alimentación, puede inyectarse insulina, ¿verdad? Y entonces así trabajamos con esta enfermedad. E igualmente, entonces, hay mucho vocabulario en la parte médica, ¿verdad? Entonces, bueno, esta persona está enferma, esta persona hay que hacerle tal tratamiento y así lo vamos manejando. Pero resulta que después viene otro paradigma que es en el que trabaja la asociación, que es el paradigma de derechos humanos. Entonces, todas las personas acá tenemos derechos, pero también deberes, ¿verdad? Entonces, tenemos derechos que nos deben de respetar. Entonces, en este último, ¿verdad? Es donde nosotros estamos luchando mucho para que las personas utilicen un lenguaje adecuado, que las personas utilicen un lenguaje que sea inclusivo, un lenguaje que no discrimine, ¿verdad? Y ante todo, que uno se acuerde de que tiene que utilizar, por ejemplo, el término persona antes que la discapacidad o antes que la condición. Yo le tengo una pregunta con esta que es esta pregunta número 2. Ajá. ¿Qué tipo de reacción cuando una persona, en el caso de lo familiar, se lleva a incluir un poco de lenguaje inclusivo con las personas con síndrome de Down? Cuando una mujer da luz a una persona como nosotros, ¿qué tipo de reacción tomaría esa persona? ¿El familiar o la mamá que está teniendo al bebé? Exactamente. Exacto. Bueno, vieras que eso es una pregunta interesante porque cuando a uno le dan la noticia, así, uno está en el hospital y de una vez va a tener al bebé, entonces es impactante. Primero uno se siente, porque a mí me pasó así, por ejemplo, cuando yo tuve a mi hija. Ajá, sí. Yo tuve a Sofía y al siguiente día me dijeron que tenía síndrome de Down. Entonces, es una noticia que impacta mucho porque uno no espera tener un hijo con discapacidad, nunca lo piensa. Y después, pero hay dos cosas que aquí son importantes. Una, ¿cómo te dan la noticia? Entonces, ¿quién te va a dar la noticia en el hospital y cómo te la va a dar? Si te la va a dar de una forma esperanzadora, por ejemplo, entonces uno como que, bueno, no es fácil, pero uno lo va aceptando. Y después también uno cómo asume esa noticia que le están dando de que tiene una persona con discapacidad como hijo o como hija. En los hospitales normalmente a veces no tienen mucho tacto en dar la noticia.
y esto impacta negativamente. Vean aquí la importancia del lenguaje también, ¿verdad? Si en el hospital me dan la noticia de una forma que no es la adecuada, entonces yo voy a tener cierta reacción. Ya no voy a tener tanta esperanza o se me va a complicar un poco el haber aceptado que tengo una hija con discapacidad. Pero si por el contrario ellos utilizan un lenguaje que me da esperanza, en donde me dicen, usted tiene una hija con síndrome de Down, pero hay asociaciones o hay otras familias que le pueden ayudar, hay toda una red de apoyo, estas personas van a la escuela, aprenden a leer, estudian, pueden trabajar, entonces uno tiene mucha esperanza, ¿verdad? Si se lo dan negativamente, entonces ahí las esperanzas quedan, ¿verdad? Pero también depende mucho de cómo lo acepte la mamá en ese momento, ¿verdad? Entonces, si la mamá lo acepta de una forma tranquila, es un poco más fácil. Igualmente, se va aceptando poco a poco, porque la noticia no es fácil y es un mundo nuevo al que uno ingresa, en donde no conoce nada. Entonces, todo para uno es nuevo, hay mucha ignorancia y uno tiene muchos mitos o muchos estereotipos como estábamos hablando ahorita. Entonces, todo depende, Raquel, de eso. ¿Qué alternativas más respetuosas podemos usar en lugar de esas palabras? Bueno, vamos a ver, si nosotros utilizamos las palabras que se enfocan hacia lo positivo, vamos a lograr muchas cosas con los niños. A ver, yo les pregunto a ustedes, si por ejemplo a ustedes la mamá les dice, ay, usted no puede hacer eso, mejor deme y lo hago yo, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Cómo se mal. sienten? Mal, ¿verdad? Exacto. Entonces, si yo creo que la persona puede hacer las cosas, por lo menos intentar, ¿verdad? Si puede intentar hacer esto, entonces yo le voy a hablar de forma positiva. Algunas veces nos hacen una pregunta y tal vez no estábamos escuchando, no estábamos poniendo atención. Entonces uno puede preguntar otra vez. ¿Me puede volver a repetir la pregunta? O yo le puedo preguntar a la otra persona, ¿entendió lo que le dije? Para ver si la persona entendió. Y puedo darle unos segundos, no sé, 15 segundos, 20 segundos para que vaya como traduciendo lo que le están preguntando, porque a veces tardamos un poquito. Entonces, si hacemos eso, podemos ir logrando que la persona, ¿verdad?, tenga mejores respuestas, tenga la opción de contestar, de elegir, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y también podemos utilizar las palabras que son correctas, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, vamos a ver, ustedes son personas con discapacidad, pero yo no les estoy diciendo que son discapacitadas. ¿Ves? Hay una diferencia. Estoy poniendo persona antes, porque son personas antes del síndrome de Down. Entonces, esto hace que la persona minimice, ¿verdad? Que la persona no viva esa parte, digamos, negativa. ¿Qué impacto tiene la autoestima y en la vida diaria de una persona con síndrome de Down de la forma en que los demás se refieren a ella? Bueno, tiene todo el impacto, Raquel, porque imagínate que si a vos te empiezan a decir palabras hirientes o palabras que no son motivadoras, ¿cuál sería tu reacción? ¿Cómo te sentirías vos? Si yo te digo, ay, Raquel, usted no puede hacer eso. Incómodo. Es un poco incómodo, ¿verdad? Y uno se siente mal también. Entonces, hay varias investigaciones que nos dicen que las personas con síndrome de Down les cuesta hablar, ¿verdad? Entonces, hay unas que hablan más y otras menos, ¿verdad? Y hay unas que hablan mejor y otras, ¿verdad? Entonces, ustedes conocen a personas que tal vez no hablan tan claro, ¿verdad? No. Entonces, pues sí o no. Más o menos. Más o menos. Bueno, pero ustedes hablan muy bien, ¿verdad? Entonces, esas investigaciones han dicho que las personas con síndrome de Down
muchas veces entienden, pero no pueden oralizar, no pueden hablar. Pero no es que no entiendan, es que no pueden, las palabras todavía no salen, pero sí entienden. Y la gente cree que porque no, digamos, no hablan, entonces no entienden. Pero eso no es así, ¿verdad? Porque usted le dice a un niño, vaya a la cocina y me trae la escoba y después pasa por el cuarto y me trae la bola. Y el niño va y hace todo ese mandadito que yo le envié a hacer. Y tal vez no me está hablando, pero sí me entiende, sí me comprende, ¿verdad? Entonces, eso también se vuelve como una especie de un mito, ¿verdad? Que si no entiende, no va a hablar. Pero es importante que le hablemos y es importante que le digamos a la gente que las personas con síndrome de Down sí entienden y que a veces les cuesta un poquitito hablar, pero también, ¿verdad? Es importante que les demos espacio y les demos chance para que ellos contesten. Y con eso, ¿verdad? Cuando ya contestan, entonces aquí es muy importante hablar de que cuando las personas contestan, cuando las personas forman parte, no las invisibilizan. Si estamos aquí hablando y hablamos las tres, ¿verdad? Estamos teniendo una comunicación entre las tres. Pero si yo no confiara en que ustedes pueden contestarme preguntas, entonces estaría solamente yo hablando. Pues sería aburridísimo, solo yo hablando, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Y además ayuda mucho a que las personas con discapacidad sean más autónomas, ¿verdad? Tengan autodeterminación. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cuando yo llevo a mi hija a un restaurante y ustedes van a un restaurante y el mesero les da un menú o le pregunta a su mamá, ¿qué va a comer ella? O usted elige. ¿Qué hace usted, Carla? Y nosotros elegimos. Usted elige, exacto. Sí. Y usted elige porque a lo mejor la mamá le dice, vamos a ver, ella va a comer arroz con pollo y a lo mejor a Raquel no le gusta el arroz con pollo, ¿verdad? Ay, no, Raquel, ¿qué quería comer? Raquel quería comer una hamburguesa con papa. Uy, se me elevó la mente. Obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿quién es la que va a elegir? Raquel, porque Raquel es la que quiere comer la hamburguesa, pero la mamá dice, ay, no, tráigale un casado, ¿verdad? Entonces, eso es importante también para que Raquel sea la que elija o Carla sea la que elija también. ¿Cómo puede el lenguaje promover la autodeterminación y la independencia? Bueno, esto es muy interesante porque el lenguaje, ¿verdad? Promueve esa autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? Es precisamente que cada uno elija lo que desea o escoja lo que quiere, ¿verdad? Entonces, que yo haga mis propias decisiones, como ahorita que estábamos hablando de qué queremos comer. Entonces, yo soy la que voy a elegir qué quiero comer. No va a ser ni mi mamá, ni mi hermano, ni mi hermana, ni mi papá, ni el mesero, ni nadie. Voy a ser yo la que elija qué es lo que quiero comer. Entonces, aquí es básico que las personas con síndrome de Down, a las personas con síndrome de Down, nosotros les preguntemos directamente. Les preguntemos qué quieren hacer, qué quieren comer, qué opinan de tal cosa o de tal otra, cómo pueden ayudar. Entonces ahí las hacemos partes, ¿verdad? Porque eso afecta la vida de cada persona. Si, por ejemplo, a mí siempre me dicen qué tengo que comer, el día que a mí me toque ir a un restaurante y elegir qué comer, no voy a saber, porque siempre han elegido por mí y siempre me han dicho qué comer. Entonces es muy importante que yo sea quien elige, que yo sea quien escoja. Eso es parte de mi independencia, ¿verdad? Además, cuando ya soy mayor de edad, ya puedo tomar mis decisiones, ¿verdad? Ya puedo escoger, ya puedo elegir y eso también va a trabajar en lo que es esta autodeterminación que yo les hablaba. Para todas las personas, ¿verdad? No solamente con las personas con discapacidad o no solamente para las personas con síndrome de Down. Si un niño yo lo estoy criando y yo siempre elijo por él la ropa que se va a poner,
la comida que va a comer, los juegos que tiene que hacer o a dónde quiere ir. A lo mejor él quiere ir al parque y yo me lo llevo al cine y él quiere ir al parque a jugar bola. Entonces, nunca va a tener la oportunidad de él elegir las cosas que le gustan o lo que quiere. Bueno, yo tenía una pregunta con la pregunta número 5. Ujú. Cuando uno da la independencia de las personas con síndrome de Down, ellas también promueven lo que desean para tener una independencia totalmente conforme de la decisión de nosotros sobre los derechos. Ujú. Bueno, fíjate que la independencia se trabaja desde que uno está pequeñito, porque a veces piensan que hasta que tengo 18 años voy a ser independiente, pero no. Ujú. Desde que nace el bebé, yo voy trabajando con el bebé para ayudarle a que sea independiente. Por ejemplo, si toma chupón y está pequeñito y yo le doy el chupón, yo le estoy ayudando, ¿verdad? Pero cuando él está más grande y toma el chupón solito, ya está siendo independiente, porque ya no necesita a la mamá para que le dé el chupón, sino que él solito toma con sus manos y se toma, ¿verdad?, la leche que está dentro del chupón. Entonces, ahí trabajamos en independencia. Trabajamos en independencia cuando usted es la que elige qué ropa se va a poner hoy, qué cuadernos quiere comprar cuando entra a la U, ¿verdad? O qué maletín quiero llevar, o qué comida quiero comer hoy o mañana, ¿verdad? Hasta cuando ya estoy más grande puedo elegir a dónde me gustaría trabajar, ¿verdad? Y la independencia la vamos haciendo cada uno, ¿verdad? Entonces, si yo, por ejemplo, desde que llego a la casa le digo, mami, ¿qué hay de comer? ¿Me da comida? Es diferente a que yo llegue y digo, ay, qué hambre tengo. Voy a ir a ver qué hay en la refri. Y abro la refri y veo que hay pan, que hay jamón y me hago un sándwich. Ahí estoy siendo más independiente, ¿verdad? Entonces, tengo que trabajar yo misma esa independencia para tratar en lo menos de no depender de otras personas, ¿verdad? En la mañana, por ejemplo, cuando ustedes van a venirse a la U, ¿tienden la cama o no tienden la cama? ¿O espera que la tienda la mamá? No. No. Ustedes la atienden, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes son independientes. Porque como yo digo, si usted no tendió la cama se queda sin tender, porque la cama es suya, ¿verdad? Entonces, trabajamos en independencia desde que están pequeños y durante toda la vida, hasta que uno ya está grande y ya uno dice, bueno, vamos a ver, ¿hoy qué quiero hacer? Tengo que ir a la U, después me devuelvo a la casa, después tengo que hacer tal estudio o tengo que hacer tal trabajo, ¿verdad? Ay, después voy a ver una serie o voy a pintar un mandala, ¿verdad? Entonces estás decidiendo qué hacer. Esas son decisiones propias nuestras. Exacto, exacto. Y nadie te dice qué hacer, ¿verdad? Entonces ahí se trabaja la independencia. Y eso que estás haciendo se llama autodeterminación. Elegís qué hacer. Yo elijo lo que yo voy a hacer. Ajá. Elijo mis proyectos, elijo cualquier cosa, lo que vaya acorde de mi necesidad. Claro, claro que a veces uno necesita ayuda, ¿verdad? Y los consejos de las personas que están en nuestro alrededor son importantes. Entonces, yo puedo pensar en elegir algo, pero tal vez no es seguro. Y alguien me puede decir, no, eso no es seguro, porque pasa esto y esto y esto. Entonces te da razones y te justifica. Entonces, no siempre podemos elegir todo lo que queremos sin pensarlo, ¿verdad? Porque hay repercusiones, positivas o negativas, ¿verdad? Entonces tenemos que valorar eso también. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en reproducir o transformar estigmas? Estigmas. Juegan un papel importantísimo porque los medios de comunicación son masivos. Vamos a ver, ahorita mismo en la radio, probablemente nos van a escuchar muchísimas personas. En televisión igual, la televisión es, ¿verdad?, un medio en donde muchísima gente ve televisión. Y ahora con las redes sociales también, ¿verdad? Y con los periódicos también mucha gente lee, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación tienen una labor
muy importante de educar y de utilizar el lenguaje correcto. Si todavía utilizan lenguaje que no es correcto, le están enseñando mal a las personas que utilizan esos medios de comunicación. Entonces, ¿cuál es la labor que tienen? La de primero informarse, cuáles son los términos correctos que tengo que estar utilizando y con eso estoy enseñándole a muchísimas personas, estoy educando a todas esas personas en las casas, ¿verdad? Mucha gente escucha el radio en el bus, por ejemplo, o cuando llegan a la casa, ¿verdad? Mi mamá es una que siempre oye radio y tiene el televisor prendido, las dos cosas. Yo no sé cómo hace para escuchar, pero siempre, y la gente cree que lo que ve en la televisión, todo es cierto, ¿verdad? Entonces también tenemos que investigar y tenemos que averiguar. Y cuando algo no está bien y nosotros sabemos que no está bien, nosotros podríamos mandar una nota, hacer un correo, ¿verdad? Y informarles y decirles, ustedes utilizaron mal tal término. Ahora ya no se dice así. Ahora se dice, ¿verdad? Como está vigente. Porque también los términos han cambiado. Vean que si nosotros nos hubiéramos quedado con el paradigma tradicional, ahorita a las personas con discapacidad les estarían diciendo que son unos enfermitos o que pobrecitos, que no pueden hacer nada. Pero gracias a Dios todo eso ha cambiado, ¿verdad? Entonces, por eso hemos evolucionado y por eso es que hay leyes, ¿verdad?, que han ayudado a que las personas con discapacidad también tengan los mismos derechos que las otras que no tienen discapacidad. ¿Qué ejemplos existen de buenas prácticas en este tema? Bueno, precisamente el hecho de que haya leyes, ¿verdad?, que digan ustedes tienen que utilizar un lenguaje inclusivo. ¿Para qué? Para que ninguna persona quede aparte, para que ninguna persona se quede atrás. Hay instituciones que también han hecho esfuerzos por hacer charlas con personas que manejan muy bien los términos que se utilizan ahora. Empresas que también en sus empresas hacen charlas para que los empleados, las personas que trabajan ahí, utilicen bien los términos, ¿verdad? Entonces, en lugar, por ejemplo, de decir, no sé, los discapacitados, entonces utilizamos las personas con discapacidad, ¿verdad? O a veces alguien dice, es que ese muchacho de silla de ruedas, ¿verdad? Entonces la silla de ruedas se forma parte del pobre muchacho también, ¿verdad? Entonces no decimos la persona usuaria de silla de ruedas, ¿verdad? Entonces ahí estamos siendo inclusivos con esto. ¿Cómo podemos desde la universidad fomentar un uso para inclusivo del lenguaje? Un uso más inclusivo, ajá. Bueno, primero utilizando el lenguaje, porque si no utilizamos el lenguaje, nadie va a aprender, ¿verdad? Entonces, van a seguir utilizando palabras que ya no se utilizan, palabras que son ofensivas, ¿verdad? Palabras que no dignifican a la persona. Entonces, haciendo uso del lenguaje es como podemos ayudar por un lado. Por otro lado, es creando esos espacios dentro de la universidad. Vamos a ver, si ustedes están en una carrera y hay alguna materia que me hable sobre el lenguaje inclusivo. Entonces, desde que yo estoy estudiando, voy a aprender a utilizar los términos correctos, ¿verdad? Y así todo el mundo va a ir aprendiendo también. Y otra cosa es que con mucha cortesía, con respeto, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, conozco a una persona que está utilizando mal un término, entonces yo me voy a acercar y le voy a decir que digamos que no se dice que yo tengo una hija mongola, que yo tengo una hija con síndrome de Down, ¿verdad? Entonces, eso lo hago yo con respeto, ¿verdad? Con mucho tacto, diría yo, para que la otra persona no se vaya a sentir como ofendida, pero lo voy a hacer, ¿por qué? Porque si yo ya sé cómo se dicen las palabras, cómo se utilizan los términos, yo me voy a convertir en ese agente de cambio para ayudarle a los que no saben, para ayudarle a las personas que no saben cómo utilizar los términos.
Y a ver, no todas las personas sabemos qué términos utilizar y eso no está mal. Lo que sí debemos hacer es ver cómo mejoramos para utilizar los términos que son los adecuados, ¿verdad? Y en las universidades es muy importante, ¿verdad? Aquí en la Universidad de Costa Rica es una de las más importantes no solamente en este país, sino afuera. Y entonces, porque estamos formando aquí a estudiantes que van a ser los profesionales que van a atender después, ¿verdad? Entonces, por eso es que es tan importante que utilicen el lenguaje que es, mediante esos 3 puntos que mencioné. ¿Qué mensaje le haría a las familias sobre la importancia de las palabras en la crianza y acompañamiento? Bueno, el mensaje que yo le daría a las familias es que se eduquen, ¿verdad? Y enfatizarles en que cuando hablamos correctamente, cuando utilizamos los términos correctos, nuestros hijos van a aprender a hacerlo de la forma que es. Vamos a ver, desde pequeñitos yo le puedo decir a un bebé, mire un guau guau. ¿Qué? ¿Perdón? Exacto, ¿qué es eso? Un guau guau. Es un perro. Es un perro. Exacto. Pero imagínate que si yo le enseño al bebé, mire un guau guau, allá va un guau guau. Entonces, ¿qué va a decir el chiquito? Cuando vea un perro va a decir guau guau, guau guau, guau guau, ¿verdad? Le hizo gracia a Raquel, ¿verdad? El guau guau. Entonces, yo le voy a decir al bebé, mira un perro. ¿Cómo hace el perro? Wow, wow. Ahí sí, ¿verdad? Ahí sí le voy a decir cómo hace. Pero le voy a decir los nombres de todas las cosas, de todos los productos, cómo son, de la forma correcta. Porque vean qué interesante. Si enseñamos mal una palabra, cuando van a aprender a escribir, van a escribirla mal. Porque entonces el niño va a ver un perro y donde ve el perro va a escribir guau, guau, ¿verdad? No va a escribir perro. Entonces es importante que les enfaticemos el uso correcto del lenguaje, ¿verdad? Ellos están formando a un bebé, después a un niño, ¿verdad? Que va a ir creciendo y entonces hay que enseñar bien. Aún cuando somos grandes, tal vez a veces nos equivocamos y decimos alguna palabra mal y alguien nos dice, ay, no se dice así, se dice de tal forma, ¿verdad? Entonces, esto es de verdad que muy importante. Nosotros también vamos a lograr, cuando utilizamos un lenguaje correcto, que las familias enseñen adecuadamente a sus familiares con síndrome de Down, que le digan las palabras como son, que le corrijan cuando tal vez dice una palabra mal, ¿verdad? Y eso le va a dar confianza a la persona que tiene discapacidad, ¿verdad? Eso le va a dar confianza de que la próxima vez se va a acordar, ay, ¿cómo era que se decía tal palabra? Entonces, yo con mi hija el otro día me decía, ¿a dónde está mi pantalón? Y yo, ¿su qué? Mi pantalón, ¿su qué? Mami, porque ella sabe que yo estoy entendiendo, pero ¿cómo se dice? ¿Se dice pantalón? ¿Cómo se dice, Raquel? ¿Qué, perdón? El pantalón. ¿Qué pantalón? ¿Usted? ¿Que alguien entiende qué es pantalón? No, yo no entiendo esa definición. Ah, bueno, no. y si te digo que es pantalón, ¿qué es el pantalón? Es lo que yo tengo puesto. Exacto. Entonces, ven, es importante que sepa ella cómo se dice la palabra, ¿verdad? Y más importante, porque si yo le voy a decir, escríbame ahí, comprar un pantalón verde, va a escribir, comprar pantalón verde, ¿verdad? Entonces, es importante que las familias enseñen bien y que se preocupen porque las personas con discapacidad, en este caso las personas con síndrome de Down, también se preocupen por que aprendan adecuadamente todos los términos. Entonces, eso va a hacer que tenga más confianza cuando va a hablar, que tenga más confianza cuando va a contestar, ¿verdad? La perspectiva de la persona con síndrome de Down va a cambiar,
va a hablar más claro y se va a dar a entender mejor con las otras personas en la sociedad. Yo le Ujú. quería decir algo ahorita, que ya se me vino una pregunta. A veces sobre que las personas con discapacidad, lo que yo estaba pensando ahorita es sobre si las personas con discapacidad podemos tener todos los derechos, también las familias rodeado de Centroamérica, también las familias tienen que promover ese lenguaje a las personas, ¿verdad? Como Claro, nosotros. así a todas, a todas. Y hay que promoverlo a nivel no solamente de la familia, sino hacerlo bien grande a nivel país y a nivel mundial, ¿verdad? Para que entonces las personas todas sepamos cuáles son los términos adecuados, que son inclusivos, ¿verdad? Y también las enseñanzas. Claro, todo eso Ya. lo tenemos que hacer y eso es básico. ¿Qué le inspira a usted en su trabajo en la ciudad? Bueno, me inspiran muchísimas cosas, pero he de decir que la primera inspiradora fue Sofía, ¿verdad? Porque yo antes de no tener a Sofía, yo había tenido 2 hijos más que no tienen discapacidad, y entonces del mundo de la discapacidad no sabía nada, no sabía absolutamente nada. A lo mejor tenía muchos mitos también, no sabía nada del lenguaje, no sabía nada de nada. Entonces, ¿qué me toca hacer? Aprender, ¿verdad? Entonces, ella me inspiró para poder aprender muchas cosas, para poder aprender cómo enseñarle, cómo ayudarle, cómo hacerle terapias, porque yo no sabía nada de terapias, ni de terapia del lenguaje, ni de terapia del habla, ni de terapia ocupacional. Entonces empezamos a trabajar en muchos ámbitos, ¿verdad? Con ella. Entonces ella me inspira a tener todo ese conocimiento como mamá, a ayudar a otras familias, porque eso es importante. Yo pienso que las personas que ahorita están teniendo bebés con síndrome de Down, por ejemplo, yo ya que tengo una hija de más de 20 años, yo puedo ayudar a las familias que apenas están empezando para darles esperanza, para decirles que las personas con síndrome de Down tienen muchas capacidades, que pueden lograr muchas cosas, que solo hay que tratar, que solo hay que trabajar duro. Que claro, no todo es color de rosa, porque también a veces sufrimos, lloramos, nos frustramos, Sí, ¿verdad? Todo eso nos claro pasa. que sí. Entonces, me inspira mucho ver cómo crecen los chicos y cómo verlos desde recién nacidos, porque yo he ido a ver bebés recién nacidos, y cómo verlos ahora ya grandes, tal vez aquí en la universidad, ver cómo hablan de bien, cómo se desenvuelven, cómo se desarrollan, cómo disfrutan de la vida. Y las familias también. Me ha tocado ver a mamás bueno, que han llorado mucho con la noticia de que tienen una hija con discapacidad o un hijo con síndrome de Down. Y después del tiempo, verlas como ahora ya no cambian a su hijo por nada del mundo, donde están muy contentos con sus hijos, ¿verdad? Y también cómo ha cambiado la sociedad. Eso también me inspira. Que ha sido lento, ¿verdad? Pero que poco a poco esto se va agrandando y se va haciendo mejor para toda la sociedad y para todas las personas que están alrededor. Entonces, son muchísimas cosas las que me inspiran, pero básicamente esas, porque si no, aquí no voy a terminar en el programa desde hace rato. ¿Qué impacto puede tener una sola palabra en cómo alguien se siente reconocido o no? Bueno, fíjate que hemos estado hablando del poder que tienen las palabras, ¿verdad? De lo importante que es hablar adecuadamente, de las palabras positivas, cómo causan digamos que aspectos positivos en las personas. Yo no sé si ustedes alguna vez vieron un experimento que hicieron con plantas en donde tenían 2 plantas, ¿verdad? Acá, y a esta planta la gente le pasaba y le decía cosas bonitas, le hablaba, le decía qué linda que amaneciste hoy, qué linda que estás. Y a estas plantas de acá les decían groserías, la trataban mal, bueno, todo lo feo se las decían a esta planta de acá. ¿Qué creen que ha sido el resultado? A esta que le hablaron bonito y a esta que le hablaron feo. A la que le hablaron feo, marchita,
decaída, no creció, y a la que le hablaron bonito, había crecido, se había puesto más verde, ¿verdad? Entonces, ese es precisamente como tratamos nosotros a las personas. Su cerebro, ¿verdad? Cómo funciona con todas las palabras que les decimos positivas, cuando los tratamos bien, cuando los motivamos, cuando les damos oportunidad de hacer las cosas, ¿verdad? Porque a veces pasa que alguien quiere hacer algo y la mamá dice, ay, no, 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 deme, yo lo hago. Y lo hace y no deja al niño que lo haga. Entonces, eso va a hacer que el niño no aprenda, va a hacer que el niño espere a que siempre le hagan las cosas, ¿verdad? Y eso es lo que el impacto que tienen las palabras es muy potente. El lenguaje es poderoso. El lenguaje es poderoso. Por eso cuando vamos a referirnos a decirle algo a alguien, tenemos que pensar cómo le vamos a hablar, qué le vamos a decir. O visualizar lo que uno va a decir. Claro, si vos vas a visualizar y le vas a decir una palabra grosera, vas a hacer que esa persona se sienta mal, se sienta triste, como las personas que les hacen bullying, por ejemplo, ¿verdad? Digamos. Sí. Entonces, vamos a tener problemas de ese tipo que son muy graves y van a afectar mucho la autoestima de las personas. ¿Cuáles son los mitos cuáles son los mitos más frecuentes sobre la discapacidad cognitiva que debemos derribar? Bueno, yo te diría que hay varios, pero básicamente el mito de que las personas con síndrome de Down, por ejemplo, no entienden porque no hablan, ¿verdad? Entonces, eso es completamente cortar, ¿verdad? Con la capacidad que tiene la persona con discapacidad. En este caso con síndrome de Down, digamos, específicamente me estoy refiriendo porque hay que darles chance para que vayan como haciendo la traducción de lo que me están preguntando, voy entendiendo y después qué voy a decir. Eso toma tiempo, ¿verdad? No es tan fácil. Tal vez para las personas que no tenemos discapacidad sea más fácil. A mí me preguntan algo y rápido contesto, ¿verdad? Pero las personas con discapacidad y sobre todo cognitiva requieren más tiempo. Pero no es que no vayan a contestar, ¿verdad? Entonces digamos que primero eso, que las personas piensan que tienen que hablar para que entiendan. Y en este caso no. Y después también hacer esos, a veces se hacen, digamos, se hace la segregación de que las personas con discapacidad tienen que estar aparte y tienen que estar en espacios especiales, ¿verdad? Para que aprendan. Y lo mejor es estar incluidos, ¿verdad? Digamos, ustedes que están aquí en la universidad, se sienten más bonito, ¿verdad? Estar con todas las personas, tengan o no tengan discapacidad. Eso uno. Dos, diría que a veces la gente piensa que son niños por siempre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el niño creció, ya no tiene 8, ya tiene 20 y lo siguen tratando como un niño, ¿verdad? Entonces, eso es terrible, ¿verdad? Para las personas. Porque mejor no le pregunto tal cosa porque me va a contestar como un niño de 8 años. No le están dando la oportunidad. Otra cosa es también que son dependientes siempre. Entonces, la mamá les hace todo, les sirve el jugo, la comida, les tiende la cama, los peina y ya tiene 20 años, ya tiene 30 años, ya puede hacer sus cosas sola. Y diría que el último es como tratarlos como si fueran angelitos o como si fueran diablos, ¿verdad? Cierto. Porque si son, yo digo que no, angelitos no son, ¿verdad? Porque ustedes se enojan, ustedes están, ¿verdad? Muy felices algunos días, otros días no tanto, pero todos tenemos emociones, ¿verdad? Y dependiendo de las circunstancias, pues también nos podemos ubicar en cuál aspecto estamos. Entonces, básicamente, digamos que eso. Sí, porque todos tenemos emociones. Claro, exacto. Y hay que sacar esas emociones, ¿verdad? Si Sí. yo estoy triste y no, ¿verdad? Si yo estoy triste y no lo digo o no lo exteriorizo, la gente no va a entender que estoy triste, ¿verdad? Eso es importante. ¿Qué mensaje final le daría a quienes nos escuchan sobre el poder de las palabras?
Bueno, yo les diría que pensemos siempre en el poder que tienen las palabras. Como hemos dicho a lo largo del programa, ¿verdad? El lenguaje es muy poderoso, cambia mentes, cambia situaciones, cambia personas. Y si lo utilizamos correctamente, vamos a ser esos agentes de cambio que necesita la sociedad. Vamos a lograr que todas las personas estén debidamente incluidas y que todas las personas tengan espacio para participar, que todas las personas estén dentro de la sociedad sin miedo a estar ahí, sin miedo a decir lo que piensan, sin miedo a decir cuáles son sus temores, cuáles son sus alegrías, ¿verdad? Entonces, vamos a estar siempre hablando todos juntos y sin temor a equivocarnos. Muchas gracias a las personas que nos escucharon y muchas gracias a Maureen por acompañarnos en este programa tan especial. Esto fue parte de la U, un programa de radioemisora UCR y Proin. Les acompañamos Carla Gamboa y Raquel Garro. Hasta pronto. Continúa la programación. La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Usted acaba de escuchar Somos Parte de la U. Una producción de Proin, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Producción Elena Jensen. Somos parte de la U.